Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y sí, hoy nos metemos de lleno un poquito a la actualidad, vamos a conocer un término para muchos desconocidos, pero lo importante es el papel que juega en la economía mundial. Estamos hablando de los BRICS, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué son? Bueno, quédate en nuestra pantalla. ¿Querés comunicarte con nosotros como todas las noches? Dale, hacelo 261-300-1600, nuestro WhatsApp y también nuestra zona digital, @Replay Contenidos, ¿eh? Y ahora sí que se abra panel porque voy a saludar a los especialistas. José Vargas, economista. José, ¿cómo estás? Un placer. Y Augusto Grilly Fox, analista en política internacional. Augusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Y arrancamos nomás, ¿no? ¿Qué son las BRICS? Bueno, lo podemos entender principalmente como un grupo económico que representa, digamos, una magnitud importantísima. Mucho se ha hablado de los números en relación a la densidad demográfica, a la representación en relación a las exportaciones que representan para la Argentina y también las importaciones. Pero si me preguntás qué es lo que es, yo lo entiendo como un bloque económico de una jerarquía importantísima, fundamental, y que es muy interesante discutir el ingreso de la Argentina a este bloque. Ujú. Voy a saludar también a Mario Guerrero, él es politólogo e investigador de la UNCUYO. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿eh? Hace mucho que no estaba, ¿no? El grupete. Decimos grupete acá, ¿no? Mario, ¿qué modifica, qué no modifica esto en nuestra Argentina, en la economía mundial? Estos BRICS. A ver, en esencia para Argentina se representa un momento de oportunidad, más allá de las discrepancias que para mí se tienen que interpretar dentro de la coyuntura electoral en la que estamos, pero lo cierto es que se presenta un momento de oportunidad en lo que yo entiendo para mí no ha sido una política de Estado de Argentina el ser parte. La ha utilizado, de hecho, a mí cuando me preguntaban si Argentina podía ser parte, yo decía como miembro pleno no, y si cabía una posibilidad era a través del banco, como se comenzó a conversar a principio de año. Pero en la circunstancia que se dio, claramente es una oportunidad, dada el nivel de vinculación que Sí. existe en línea política entre nuestro gobierno y Brasil, ¿no? Ujú. Voy un poquito con José, ¿no? ¿Qué sucedería si esto ocurre? Bueno, yo creo que es una oportunidad histórica para la Ujú. Argentina. Estamos hablando de uno de los grados de integración más importantes del mundo. Es decir, cuando una serie de países se ponen de acuerdo para llevar políticas al comercio internacional en conjunto. Argentina forma parte del Mercosur, pero ahora empieza a formar parte a partir del 1 de enero del año que viene de los BRICS. Ujú. Brasil, Rusia, India, China, Sí. Sudáfrica, se suman una serie de países, le abre el abanico comercial a la Argentina y Ujú. fundamentalmente a Mendoza, donde vamos a tener otros países donde colocar producción con beneficios impositivos, países como la India, con una población sumamente elevada, y esto es una oportunidad comercial y Ujú. económica para nuestra provincia y fundamentalmente para el país. Bien. Em, ¿Cuáles son los obstáculos? En realidad yo creo que por ahí lo que Si se los dan... hay, ¿no? Sí, no, de hecho yo creo que por ahí hay interpretaciones que no hacen a digamos, a los objetivos de postular una perspectiva que sea y que esté por encima de las diferencias ideológicas. O Ujú. sea, yo creo que por ahí es interesante correr, ya sea en el contexto del BRICS o en el contexto en su momento que se planteó del acuerdo Mercosur-Comunidad Europea. Yo creo que hay que potenciar las herramientas, hay que tratar de interpretarlo como políticas de Estado, o sea, hay que tratar de que sean políticas de Estado, en el sentido de que todo acuerdo para que la Argentina intervenga en bloques comerciales, que se generen intercambios, que se potencien las economías regionales, que se brinden herramientas que sean integrales desde el trabajador de la tierra hasta los empresarios, en el sentido de que sean de cooperación. Yo creo que deben estar muy por encima de cualquier limitación Ujú. ideológica y que deben potenciarse justamente. Los obstáculos yo creo que los pueden llegar a plantear las mezquindades ideológicas a la hora de frenarlo por argumentos meramente ideológicos. Ujú. Mario, si nosotros tuviéramos que comparar, ¿no? A ver si nos puede salir bien o nos puede salir mal esta integración, ¿no? Y tuviéramos que ver a los países que ya están en estos BRICS, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Crecieron o no crecieron? A ver, yo ahí hago una pequeña salvedad. Yo no Sí. creo que sea una instancia de integración. ¿Por qué? Bien. Porque, y esto es muy politológico, pero la integración, y particularmente la integración regional, implica un proceso de renuncia de soberanía por parte de los Estados miembros. Ujú. Y este no es el caso.
Lo que sí se puede observar es que si nosotros comparamos desde el 2008-2009, no solamente han aumentado los niveles de cooperación en diferentes escenarios por parte de los miembros fundadores, por ejemplo, Asamblea General de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Consejo de Seguridad, el único año en el que estuvieron juntos, pero también en términos económicos se puede hacer una mayor o menor ponderación. Hay quienes dicen de que realmente no han aumentado, por ejemplo, los niveles de inversión, pero si miramos números absolutos, sí ha aumentado, ha sido inestable, pero sí ha aumentado. Y yo creo que también los niveles de comercialización entre determinados socios, por ejemplo, Sudáfrica, Rusia, Brasil, Rusia, digamos, los eslabones más débiles de la institución, sí ha aumentado, digamos, surge como una oportunidad en este sentido. Entonces hay una pata política y una pata económica que ha servido. Lo que a mí me parece como debilidad tiene que ver con el hecho de que incorporan como conflictos hacia el interior del grupo y de la institución, además de que ya tenían, porque la relación entre India y China es tensa, el BRICS ha permitido resolver esa situación, pero incorporaron nuevas líneas de tensión. La histórica entre Irán y Arabia Saudita, una más económica geográfica, que es la de Etiopía con Egipto, por el tema de la represa que quiere construir desde hace muchos años Etiopía, y la que para mí, en términos argentinos, es la más delicada y no sé cómo es que la van a resolver de cara a lo que se viene, es el tema de la Argentina con Irán. Que sabemos que, por ejemplo, hay autoridades de alta jerarquía iraní que tienen pedidos de captura por parte nuestro ante el Interpol. Entonces, de la situación de desarrollar o crear una cumbre o tenerlo en una cumbre del BRICS en nuestro país, yo no sé cómo es que se va a actuar ante esa situación, ¿no? Claro, una cosa es por ahí el concepto que uno dice, bueno, el BRICS ayuda, ¿no? Esto de integración sin rivalidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en la realidad? ¿No sucede esto? ¿No sucede? ¿Cuáles son también los límites? ¿No? Porque digo, si en el caso de que esto se transforme, ¿no? En una guerra, ¿cómo operan? A ver, los límites han sabido manejarlos bastante bien los países miembros, porque si bien es cierto, y Xi Jinping lo puso muy claro en un concepto hace un par de años atrás, que el BRICS lo que se dedica es a cooperación económica orientada a resultados, es decir, profundizan las líneas que salen bien, principalmente económicas. Eso no ha impedido que diversificaran sus agendas de cooperación hacia otras ramas. Por ejemplo, la rama de la salud. El BRICS tuvo un papel muy importante como institución en lo que tuvo que ver con, por ejemplo, generar liquidez para los países para darle respuesta al problema del COVID. El tema de la vacuna. Ellos ya venían de casi 10 años, y eso que no estoy contando experiencias previas al BRICS entre los países en lo que tiene que ver en la elaboración y, por ejemplo, el tema de liberar patentes de vacunas. Eso es un antecedente muy importante. Y en tema político, lo que sí ha quedado claro es que ellos tienen como principio dos grandes principios. Uno, el respeto a la autonomía y la soberanía de los países. Y segundo, el no intervenir en los asuntos internos de los países, tanto del grupo como externo. Entonces, eso ha marcado la agenda a la hora de tener que definir cómo es que va a apoyar el grupo o no. Lo cierto es que, por ejemplo, en casos pasados, cuando fue el caso de Libia o el caso de Siria, que son dos casos icónicos dentro de la institucionalización de las dinámicas cooperativas del BRICS, el BRICS apoyó a Rusia. Pero en este caso, con el tema de Ucrania y dado cómo es que han mutado las cosas, no ha sido tan abierto y tan fuerte el compromiso del BRICS para el caso ucraniano, para el caso ruso, en lo que tiene que ver con Ucrania, y ha sido oscilatorio muchas veces. Entonces, como que también hay que ver la agenda de la cual nosotros estamos hablando, porque es una manera de cooperar del BRICS, es decir, profundizar lo que sale bien, y lo que no termina de convencer se lo deja de lado o se lo pausa por un tiempo. Augusto, ¿por qué Argentina? Digo, ¿por qué Argentina? Si uno ve el panorama de Argentina, no es el más alentador, digo. Yo creo que se dan algunos factores concretos, por ejemplo, la relación entre gobiernos entre Argentina y Brasil creo que ha sido un determinante. Creo que Lula da Silva ha sido, digamos, uno de los impulsores concretamente. Por otro lado, también entiendo que los objetivos y las necesidades que plantea China en relación a este objetivo digamos, de generar una suerte de desdolarización,
también tener en cuenta lo que ha sido el desarrollo de una China que en el año 2000 todavía no ingresaba a la Organización Mundial del Comercio y que hoy por hoy vemos que ha generado una inversión muy macro también en lo que es la nueva ruta de la seda. O sea, creo que ahí se dan varias cuestiones, además de las relaciones que se dan en un contexto particular con Rusia, previo, donde existen relaciones previas con el gobierno de Rusia, y además también con la India en su momento. De hecho, ahora el presidente va a tener una gira bastante intensa entre el 9 y el 18 de septiembre, donde va a estar tratando de tener bilaterales concretas con los miembros del BRICS. Entonces, creo que ahí también se termina de manifestar justamente esas relaciones previas que se generaron, donde de hecho a nivel diplomático yo entiendo que el embajador argentino en China ha desarrollado un papel bastante importante en relación al rol que ha tenido Vaca Narvaja. Ujú. Me encanta esto, ¿no? El término de empezar a conocer, ¿no? Porque para muchos, de verdad, digo, si uno no está en la economía o está de lleno, bueno, cuesta entender. Hay ciertos términos que estábamos con la producción y, bueno, obviamente hay que dejárselo a los especialistas que son ustedes, pero digo, esto hay que llevarlo a tierra y nos tienen que entender los televidentes que nos están mirando en este momento. Es decir, lo importante que sería, ¿no? Esto para la Argentina en algún punto. Y mira, y en eso yo creo, sobre todo para Mendoza, como marcaba José, yo creo que tenés cuestiones muy importantes como pensar las producciones a nivel economía regional, la capacidad de exportación, impositivamente, hacía referencia también José, yo creo que se pueden abrir nuevos escenarios de diálogo, Claro. y a la vez también pensándolo en proyectar acciones en materia diplomática que puedan potenciar herramientas. Comparto con Mario que planteaba que por ahí no ha existido una línea en materia de políticas de Estado, pero uno trata de ser optimista y pensar de que se tienen que Claro. empezar a dar esas instancias que sean superadoras para la sociedad, ¿no? Voy un poquito, ¿no? a José, ¿no? En esto de las economías y los países que los integran. ¿Son un reflejo positivo? Para el contexto internacional, sí. Es Ujú. decir, estamos hablando de países, algunos de ellos, que son principales economías a nivel mundial. Sí. Estamos hablando del motor del comercio internacional, como lo es China, por ejemplo. Entonces, que Argentina pueda lograr un acercamiento de cooperación económica con este tipo de bloques es sumamente beneficioso. Recién comentaban de las economías regionales. Bueno, Mendoza es una de las economías regionales que perdió mucho mercado internacional producto de la pandemia. La pandemia cambió el eje del comercio internacional. Mendoza fue una de las provincias más afectadas porque se quedó sin mercados donde colocar la producción. Estas son oportunidades donde se le abren panoramas nuevos a la provincia para colocar mucha producción que se había perdido en algún momento. No es fácil recuperar mercados internacionales, a veces cuesta hasta 10 años recuperarlos. Entonces es una oportunidad, insisto, para el comercio internacional y fundamentalmente para una economía regional como la mendocina, que está permanentemente buscando mercados internacionales donde colocar la producción. Y bienvenido sea con estos bloques, estos grados de integración. Mario, momento, digo, el contexto de elecciones que estamos ahora y ¿qué va a pasar? Digo, esto si, digamos, hay un acuerdo con la Argentina mientras está en el transcurso Alberto Fernández a la cabeza, ¿se sigue o se cae? ¿Cómo sigue? Más allá de los partidos políticos, ¿no? Que Sí, toman el sería muy poder. pretencioso. Eso. Sería muy pretencioso en mi parte dar una respuesta definitiva a eso, Ujú. pero yo creo que hay una cuestión. El BRICS tiene una cierta informalidad y flexibilidad que permitiría hacer que si llegan a haber cambios, por ejemplo, un cambio abrupto de ideología, probablemente no se van a caer totalmente a la membresía de Argentina, porque Argentina va a seguir siendo invitada, por ejemplo, al foro, a las diferentes actividades, tiene muchísimos espacios de deliberación, muchísimas actividades, porque el BRICS no solamente es una cumbre que se realiza anualmente, estamos hablando de cientos y cientos de reuniones que se realizan a lo largo del año, en donde intervienen desde los principales presidentes o jefes de gobierno, dependiendo del caso, o ministros, seniors, etcétera, hasta elementos de la sociedad civil, sindicatos, partidos políticos, etcétera. Entonces es una red bastante complicada eso como para... la Argentina puede llegar a seguir siendo invitada a eso sin que se dé efectivamente la incorporación. Lo que yo sí veo, que veo complicado y que puede llegar a dilatarse dependiendo de quién gane la presidencia y cómo queden conformadas las mayorías en el Congreso, porque necesariamente
va a tener que pasar por el Congreso y tiene que ver con el hecho de que Argentina se incorpore como socio, es decir, como accionista del banco, porque Argentina tiene que pagar las acciones, y por el otro lado, Argentina que por ejemplo, se incorpore a lo que se llama la reserva de contingencia, que es una caja que tiene el BRICS, que también tiene que desembolsar dinero. Y como tal, tiene que pasar por el Congreso, tiene que haber acuerdos, y eso no se va a dar el año que viene, ni en el otro año, ni nada. Va a tener que pasar un proceso más difícil, y eso sí puede llegar a verse un poco más dilatado. Lo que sí puede darse es que yo creo que hay muchas cuestiones que hay que interpretarlas dentro del contexto electoral en el que estamos, pero yo creo que por parte de qué sé yo, Sergio Massa y Patricia Bullrich no serían rupturistas, continuarían. De hecho, durante la gestión, la presidencia, la administración de Mauricio Macri, cuando Xi Jinping vino a nuestro país, se le dio la orden del general San Martín. A ese nivel de apoyo y de reconocimiento se le ha dado a este tipo de autoridades, ¿no? Ya con la candidatura de Javier Milei hay que ver cuáles son el nivel de constreñimiento que tienen nuestras relaciones materiales con estos países, y ya un poco ha bajado un poco un tenor, porque él dijo de que, bueno, él no va a propiciar el nivel de vínculo, pero si el sector privado se quiere vincular, que se vincule, no va a haber impedimento. Entonces hay que verlo también en cómo la coyuntura electoral va evolucionando. Perfecto. Pueden hablar todos, les digo, no hace falta cada uno, puede interrumpir, se puede tener todo el micrófono abierto en esta. No, me parece muy interesante lo que marcaba Mario en relación a que, por ejemplo, en el caso de Milei se podría ver o interpretar por ahí la similitud con el gobierno de Jair Bolsonaro, por una cuestión de tendencia o similitud, y por ahí entender que algunas decisiones pusieron bastante tensa la relación, por ejemplo el caso del ex canciller Araujo en Brasil, que terminó retirándose justamente para no sensibilizar aún más una relación que se había deteriorado justamente por, digamos, por algunas interpretaciones ideológicas de la cosa diplomática. Bien, muy bien. ¿Algo que quiere agregar? No, básicamente el hecho de que desde el punto de vista político me parece muy interesante el análisis de ellos, porque estamos en un proceso electoral sumamente complejo, donde más allá de cuáles sean las plataformas políticas de cada uno, hemos escuchado la opinión con respecto a los BRICS, tanto de Milei como de Bullrich, y obviamente la del propio oficialismo. Pero estamos en un proceso electoral. El año que viene, sea cual fuera el gobierno, seguramente su plataforma política no sea similar a la campaña. Son muchas promesas y lo que se quieren ahora es ganar votos. Desde el punto de vista económico, yo no he visto un análisis profundo de cada uno de los candidatos, más allá del oficialismo, en la incorporación de Argentina a los BRICS como este grado de cooperación internacional, sobre todo desde el punto de vista del comercio y el beneficio para las economías regionales. ¿Hay países que no ingresan? ¿Hay países que no, que dicen este país no? Ya sea por su referente, por su contexto socioeconómico. Mira, a la lista de países que habían pedido el ingreso era de 30 aproximadamente, por ahí corríjanme, y los que ingresaron han sido 6 en forma total. Forma plena. De ahí hay otras peticiones que se siguen evaluando, que van llevando procesos. Bien. Es ahí donde, de hecho, comparto con Mario que por ahí para mí también me sorprendió también el ingreso pleno de Argentina, sobre todo por estos procesos, donde sí creo que la diferencia se hizo por ahí para acelerar este proceso desde un punto de vista político. ¿Qué hay características, condiciones no tienen que tener los países para estar ahí, ¿no? Para ser parte? En realidad, por ahí, más que características, creo que es ir cumpliendo con determinadas normas y con determinados requerimientos en relación a los procesos que van planteando. Como hacían referencia, o sea, cuando un país ingresa, tiene que darse un proceso mediante el Congreso por el cual se aprueba una compra de inversiones para ser parte del banco. También los países que son miembros evalúan cuáles son las características, las garantías que pueden llegar a proporcionar, y es ahí donde también entiendo que la Argentina ha tenido una cuota podríamos decir, de benevolencia en el sentido del contexto que se vive y de los acompañamientos políticos que ha tenido. Perfecto, excelente. Me encantó todo esto, ¿eh? De verdad que uno amplía con respecto a esto, porque es muy, para muchos, y vuelvo a decir también, y está bueno tratarlo porque para muchas es desconocido esto, ¿no? Y además cómo nos puede a nosotros beneficiar en este caso, perjudicarnos. ¿Nunca te perjudica el ingreso?
Yo soy de la idea de que no, de que estas instancias para mí son superadoras. No le encuentro con argumentos sólidos en materia económica, con argumentos sólidos en materia diplomática, yo no encuentro y en lo que es relaciones exteriores, no encuentro que hayan retrocesos, por el contrario. De hecho, aprovecho la oportunidad para sugerir la publicación del colega de Mario Guerrero en relación a la publicación que él ha generado, una investigación impecable sobre el tema. De hecho, él te puede contar un poco más sobre el tema. A ver. Gracias por el mismo. Es buenísimo este pase, chicos. Sí, justo estaba hablando de mi libro, que se llama Historia y Lecciones del BRICS, que lo publiqué con la NIU, de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ahí yo, en realidad lo que yo busco hacer es profundizar algunas líneas de discusiones, porque hay un mal que siempre ha aquejado a todos los estudios o los trabajos sobre el BRICS, y tiene que ver con que siempre se lo ha abordado desde una perspectiva extremadamente periodística, es decir, muy superficial y atada a la coyuntura del momento en el que se estaba hablando de esa situación o de ese tema. Y el otro tema tiene que ver con el hecho de que hay la parte política, hay muchas cosas que se han ido construyendo al andar. Y, por ejemplo, vos bien preguntabas sobre cuáles son los criterios para ser países, para países BRICS. Lo cierto es que ni ellos nunca lo terminaron de definir. Porque el BRICS, recordemos, surge como una categoría de una entidad financiera mundial. Fue creada por Jim O'Neill, que en ese momento trabajaba para la Goldman Sachs, y dijo, miren, acá están los 4 países que para 2050 van a superar el G6 barra G7. Es decir, estas son las economías del mundo que se vienen, esto es el tractor económico del mundo, y para que sigan siendo este tractor tienen que tomar una serie de medidas. Lo cierto es que los países se apropiaron de esa categoría y le dieron carácter político. Yo siempre uso de manera muy jocosa la metáfora de Víctor Frankenstein, diciendo de que Jim O'Neill siempre despotricó muchísimo respecto de que el BRIC haya incorporado a Sudáfrica, por ejemplo. Decía, no, Sudáfrica no tiene condiciones para ser un país BRICS, hay otros países, México, Nigeria, Indonesia, etc. Pero lo cierto es que el BRIC incorporó a Sudáfrica, era lógico que incorporara a Sudáfrica, y yo siempre digo, bueno, Frankenstein se independizó de Víctor. Entonces ya desde el 2008-2009 tiene vida independiente propia, al punto tal de que se da el lujo de incorporar a Argentina, un país que si uno toma las categorías de la Goldman Sachs del año 2001, 2003, 2004, que son esos papers, esos trabajos, realmente Argentina no aplica para ello, ¿no? Incluso se puede dar el lujo que uno de los países que sí aplicaba en esas categorías, que era Indonesia, fue rechazado. De hecho, se sabe que es Indonesia uno de los países de los más de 30 que hacía mención Augusto, que fue uno de los países que tuvo el voto negativo por parte de, yo creo que es China, de no ser incorporada al BRICS por cuestiones de tensiones geopolíticas, ¿no? Que por cómo comparten el mar y cuestiones de tránsito y demás. Perfecto, excelente, qué buena explicación. Les quiero agradecer a los 3. Se me queda cortito el programa, ¿no? Pero me encanta, ¿no? Cada vez que vienen nos abre un poquito las mentes, ¿no? Aquellos que desconocemos, ¿no? De este mundo, o que nos parece todo como muy nuevo y sobre todo, bueno, el rol. Porque por ahí, digo, uno en la vida cotidiana decís, bueno, me alcanza para esto, no me alcanza para lo otro, la inflación subió, bueno, etcétera. Pero por ahí, bueno, todo esto depende o la ayuda, hay organismos mucho más grandes, ¿no? Políticas internacionales, ¿no? Argentina, si se incorpora a ciertos bloques o no se incorpora. Bueno, de ahí después hay toda una bajada, ¿no? Gracias por este conocimiento. Siempre lo aclaro. Gracias. Gracias, Mario. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y perdón por esta luz, porque en Bogotá todavía sigue siendo de día. ¿Está en Colombia? Sí. ¿Por qué está por Zoom? ¿Qué está haciendo en Colombia, Mario? ¿Se puede saber o...? Sí, claro, estaba trabajando acá. Muy bien. Muy bien. Me gusta ahí, ¿eh? Como de café colombiano. ¿Cómo viene el café colombiano? Arepa y café. Muy bien. ¿Qué dice el productor? No, pero si está casado. ¿Con una colombiana está casado? En pareja. En pareja. El productor me tira todos los No hay documento todavía. El productor me tira todo mal, ¿viste? Además, no solamente vienen a hablar temas serios, sino además indagamos sobre la vida privada de cada uno. Quiero contarles nada más que eso, nada más, a que no culpes. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ambos también.
Muchas gracias por la invitación. A ustedes en casa, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Y bueno, hoy hablamos de actualidad, hablamos un poquito de esto que tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? ¿Qué pasa con la Argentina? Gracias por acompañarnos. Chao.